Bueno, chicas, chicos, vamos a dar curso al tema del síndrome de fragilidad. Eh, Me gustaría, antes que nada, desarrollar un poco lo que estuvimos trabajando. Esto que le estoy compartiendo es este, un repaso de lo que fuimos viendo para poder entrar más fácil en el tema. Lo que les dejo acá es una investigación que hicimos con el doctor Barragán, con respecto a la disrupción que lleva al envejecimiento y la palabra clave para entender un poco este artículo es la cronodisrupción. Ahora vamos a entrar cuando lo vean en el síndrome de fragilidad. Pues bien, lo que nosotros vimos, ya hasta el hartazgo, eran que los estreses podían ser agudos, entonces el estrés no, uno se adaptaba a ese estrés y no había mayor problema. El ejemplo que dimos era estar un estrés agudo es, por ejemplo, que te hayan querido asaltar y si bien uno después va a tener más recaudo a la hora de estar en la calle, etcétera, no va a vivir pendiente de eso o no debería pendiente de eso por una experiencia mala solamente. No digo no debería porque alguna persona puede desarrollar una patología, por ejemplo como agorafobia, que es muy común. Bueno, pero no hagamos agarofobia de este tema, hagamos que ahora nosotros hablemos del estrés crónico, y el estrés crónico es lo que sufrimos todos nosotros todo el tiempo, y este estrés crónico conlleva, lo primero que vimos que es, lleva al síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque uno bajo estrés crónico se encuentra siempre en displacer, y cuando llegamos a nuestras casas, la única forma que tenemos de dar placer automáticamente era con la comida. No estoy hablando de que todos tengamos síndrome metabólico, pero que la mayoría de la población, 65%, tiene este trastorno, sobre todo en Norteamérica. Bueno, la otra que vimos es que si yo quiero respetar como a rajatabla, ¿no?, la fase anabólica que le estoy dibujando ahora aquí, es decir, donde yo voy a tratar de adaptarme al estrés crónico, preciso la comida saludable, los gestos anabólicos y el sueño. Pero nosotros también vimos, otro de los temas que desarrollamos fue el trastorno del sueño. Entonces, el trastorno del sueño traía aparejado, obviamente, la posibilidad inherente de aumentar de peso. ¿Por qué? Porque duermen mal, porque roncan, porque hacen apnea del sueño. Y aparte, los ciclos de sueño profundo y los ciclos de sueño ligero se ven profundamente alterados. Entonces aquí, como les leí, a la otra conclusión se lo leí, se lo vuelvo a leer. Esto es algo que encontré relativamente hace poco, hace 2 semanas, que se publicó. Me gustaría leerlo bien porque en la clase anterior hice un desastre, lo voy a tratar de leer bien, y dice esto: a los 80 años, el cortisol, es decir, la hormona del estrés, aumenta entre un 20 y un 50%. Entonces, a los 80 pirulos, ahora entrando ya a la parte del síndrome de fragilidad, a los 80 años, los valores base de cortisol van a aumentar entre un 20 y un 50. Si ustedes recuerdan que el cortisol era la hormona del estrés y los efectos que producía, te vas a dar cuenta que esto, tener esta cantidad de cortisol no está para nada bueno. Pero bueno, el cálculo que hicieron fue esto. Un hombre que tiene 76 años, estoy hablando antes del año 2000, un hombre de 76 años ha vivido 50 años en vigilia, 20 años en sueño lento y 6 años en sueño rápido. Al día de la fecha, el mismo promedio, 76 años, pero en el 2023, la sociedad ha modificado la cantidad de horas de sueño
le ha restado un 25%. Y como consecuencia de eso, la persona ha tenido de 56 años de vigilia, es decir, 6 horas más que el paciente o la medición anterior, ha tenido 15 años en sueño lento, es decir, 5 años menos de sueño lento, con todo lo que significa, y ha tenido 5 años en sueño REM versus los 6 años que tuvo antes de sueño REM. Es decir, que la declinación de el sueño te empuja a que los síndromes, las enfermedades, las patologías vengan, como siempre digo, hacia nosotros. En cosas que uno piensa que no los van a afectar, pero el inicio, la condición inicial está ahí. Muy bien. ¿Qué otra cosa vimos? También vimos, aparte del trastorno del sueño, aparte del síndrome metabólico, vimos menopausia y andropausia. Y dijimos, che, esta es la declinación de los andrógenos y de los estrógenos en la mujer, y lo que lleva a esto es a tener un poderío para el anabólico, para el proceso anabólico menor, es decir, tengo menos hormonas anabólicas. Entonces, si yo estoy con andropausia o menopausia y me someto, por ejemplo, a un estrés que podría ser ir al gimnasio, voy a tener una fase de desgaste y cuando quiera anabolizar, si yo no tengo estas hormonas, no lo voy a poder hacer o no lo voy a poder hacer con la calidad que el músculo precisa para reconstruirse. Es decir, que si yo no reparto bien las cargas en el gimnasio, y estoy hablando de hacer músculo, es decir, voy al gimnasio muscular a hacer fuerza hipertrófica, a lo mejor no lo puedo hacer porque no tengo estos elementos, o duermo muy mal, o como muy mal. Bien, ¿por qué me metí con una posibilidad que sería la falta de capacidad de musculación? Pues bien, porque ahora cuando nosotros desarrollemos síndrome de fragilidad, vamos a encontrarnos con algunas citas, con algunas realidades que son muy fuertes, pero que son muy fáciles de observar en el otro y que a veces a uno le cuesta asumir que le está pasando esto que yo les voy a contar. Porque recuerden que viene todo esto de forma paulatina, muy lenta. Así es el envejecimiento. Eh, Uno de los resumen que les puedo decir es, se define a- al síndrome de fragilidad como un estado clínico asociado con la edad, eh, con la disminución de la reserva fisiológica y de la función de múltiples órganos y sistemas, lo que confiere una disminución en la capacidad de hacer frente a factores estresantes crónicos y agudos, y hay una mayor vulnerabilidad entre los mismos. Entonces, esta partecita significa que el síndrome de fragilidad va a hacer que yo tenga menos capacidad de adaptación, y el envejecimiento se caracteriza porque la capacidad de adaptación declina constantemente. Entonces, ahora sí, vamos al trabajo, y la cita que nos viene a la cabeza, o que me vino a mí en la cabeza, es la siguiente. El doctor Rosenberg, con su sentencia aquí grabada en rojo, ningún declive con la edad es más dramático o potencialmente significativo funcionalmente que el declive de la masa corporal magra. Es decir, ningún declive con la edad es más dramático que la pérdida del porcentaje de músculo. Nada más dramático que esa pérdida. Entonces, si vos tenés un estado saludable, clínico saludable, y vas envejeciendo, vas lentamente perdiendo la capacidad de autoorganizarse, la capacidad de homeostasis, lo que va a empezar a pasar es que vas a ir perdiendo masa muscular. ¿En qué promedio?
Vuelvo al artículo que estuve leyendo y el promedio de pérdida de masa muscular es realmente alarmante. A partir de los 50, 60 años, en promedio, ya no existe la liberación constitutiva de hormonas de crecimiento. Es decir, que si encima dormir mal, no llega al sueño profundo y nuestra fisiología ya no nos da, no nos entrega hormona de crecimiento, que está asociada con la testosterona, se pierde masa magra entre 1 kilo y 2 kilos de músculo por año. Entonces, a sabienda de eso, la persona que es clínicamente saludable y que te está acercando a los 50, a los 60, ya sabe que tiene que ir a hacer musculación, es decir, musculación, es decir, hipertrofia muscular, tiene que ganar músculo. Si no lo hace, es como que el bebé nazca y no le pongan las vacunas. Entonces, básicamente, es una condición, una elección de vida, darse cuenta que es necesario ir a hacer musculación. No hablamos de que van a hacer la Roca Johnson, ni Natalia Agui, pero precisan ir a músculo. Bueno, nos metemos ahora con sarcopenia. La sarcopenia es una afección que se caracteriza por la pérdida de masa, fuerza y funcionamiento de los músculos en adultos mayores. Los signos y síntomas incluyen debilidad, cansancio, falta de energía, problemas de equilibrio, dificultad para caminar y mantenerse de pie. Esto es lo que nosotros vemos generalmente cuando estamos trabajando, o en mi caso, más o menos, en un asilo de ancianos, un geriátrico, una casa de adulto mayor, como le quieran llamar. La pérdida de masa muscular o la debilidad en ocasiones provoca caída, rotura de huesos y otras lesiones graves que afectan la capacidad de la persona para cuidarse de sí misma. Entonces, en este momento, empezás a perder independencia y a necesitar dependencia. Es posible que la edad avanzada, a hacer un poco o nada de ejercicio y una nutrición inadecuada, aumente el riesgo de sarcopenia. Y esto es lo que nosotros vemos, que hacen poco o nada de ejercicio. Y que obviamente la nutrición inadecuada muchas veces no corresponde echarle 100% culpa al entorno que le da de comer al anciano, sino también a condiciones clínicas del anciano, su trastorno de motilidad gástrica, su incapacidad de masticación por la dentadura, etcétera. Son cosas que van sumándose, este, potenciando el riesgo del síndrome de fragilidad. Las personas con cáncer también pueden presentar sarcopenia. Muy bien. Y esto nosotros lo vemos muy claro en este gráfico que creo que ya mostré, donde acá vos tenés un adulto joven, musculado, y acá tenés una persona añosa ya, con el rosario costal muy marcado, con la clavícula y el reborde acromial muy marcado, con un hundimiento, entre comillas, del surco delto pectoral, y bueno, una calidad eh, totalmente sarcopénica o atrofiada del deltoide lateral. Este es el ejemplo clásico de una persona con síndrome de fragilidad. Volviendo al cuadrito, ahora sí nos vamos a meter de lleno en esto. Voy a mostrarles, en rojo voy a marcar, que cuando nosotros dejamos de meter estreses al sistema nervioso central, estreses beneficiosos, como estudiar, hacer pesas, caminar, sociabilizar sanamente, tratar de definir horas de trabajo, disfrutar fines de semana, etcétera, cuando yo tengo una disminución de esos inputs, ya empiezo a tener riesgo, porque se pierde la capacidad de las motoneuronas, o sea, de las neuronas motoras, y finalmente hay una alteración en la activación motora. Eso induce a que haya una disminución de la calidad y de la cantidad de masa muscular. Esa disminución se va a llamar sarcopenia. La sarcopenia va a dar debilidad por un lado y disminución del metabolismo basal por el otro. Y finalmente, este dúo termina expresándose en el paciente con discapacidad, morbilidad y mortalidad.
Lo que ustedes ven aquí, al costadito, es simplemente una descripción, yo fui agregando, de lo que dijimos desde el primer día. Es decir, hay una disminución de estrógenos y andrógenos, estrógenos y testosterona, tenés disminución de la capacidad muscular. Aumenta la activación enzimática, es decir, al no moverte, no precisas el músculo, la actividad enzimática destruye el músculo. Obviamente, como no te moves, no precisas músculo, la captación de proteína por la dieta se ve disminuida, hay un aumento de las interleuquinas inflamatorias y hay una disminución de la absorción de los antioxidantes de la dieta. Por el otro lado, como le nombré, hay una disminución marcada de la hormona de crecimiento. Recuerden que la hormona del crecimiento aumenta muchísimo en los primeros 90 minutos de sueño profundo y que la testosterona va a ir aumentando conforme pasen las horas de sueño. Entonces, la sumatoria de la hormona de crecimiento más la sumatoria de la testosterona o estrógenos hace que este cuadro sea beneficioso para el anabolismo. Cuando no lo tengo, no existe tal cosa. No existe anabolismo. Y finalmente los riesgos que tengo con todo esto que acabo de relatar son cosas que vieron del síndrome metabólico. Por ejemplo, resistencia a la insulina, aumento de los factores de necrosis tumoral alfa, aumento de la masa magra, aumento de la inactividad. Esto ya lo tenía. Ahora, estoy hablando de sarcopenia, que es, digamos, la expresión del síndrome de fragilidad. Y lo que quiero comentarle es que el deterioro funcional que nosotros tenemos de 75 años versus los 20 años es que a nivel de la parte cardíaca, cardiovascular, yo pierdo 45%, resistencia aeróbica. La fuerza de presión, la fuerza del tren superior, que se mide con la presión, la pierdo en un 40%. Fíjense que la fuerza de las piernas la pierdo en un 70%, la movilidad articular la pierdo en un 50%, pero lo más destacable de esto, que nadie le da bola, me refiero a los kinesiólogos, es que la coordinación neuromuscular se pierde en un 90%. No recuerdo si ya lo había mostrado este cuadro o no, pero... Entonces, la coordinación neuromuscular se pierde en un 90%. Esto significa que el anciano no va a tener posibilidades de hacer reacciones de equilibrio. Se tropieza con el cordón, se cae a la vereda. Si tiene capacidad de coordinación neuromuscular, probablemente apoye las manos y luego se golpee la cabeza, ese sería el mejor caso, y en otro caso directamente ya no reacciona para apoyar las manos y se da con la cabeza en la vereda. Acuérdense, coordinación neuromuscular significa potencia muscular. Ok, potencia muscular. La testosterona con la edad, como lo dimos en andropausia y en menopausia, declina constantemente y finalmente tenemos menos poder anabolizar. Ahora, ya casi para cerrar, esto que yo les marqué al principio de la cronodisrupción, es el artículo, uno de los artículos que publicamos con Jorge este año, está asociado con este problema. Y voy a tratar de hacérselo lo más simple y sencillo para que lo vean. Cuando uno envejece, todas las variables que están homeostáticas se van a ver alteradas. Me da un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo. Imagínate que se mueva en este rango la frecuencia respiratoria. Que se mueva en este rango la presión arterial. Que se mueva el ciclo de cortisol matutino, cortisol vespertino, que se mueva en este rango. Miren. Bueno, lo que estoy viendo que hay distintos tipos de ciclos que no están
sintonizados, entre comillas, pero que siempre se respeta la simetría entre cada una de las ondas. Pero el desacople que produce la edad, se llama cronodisrupción, hace que ocurra lo siguiente. La frecuencia cardíaca se altera con respecto a la presión arterial, que también se altera. Es decir, ya no empieza a tener las mismas variantes que tenía antes, coordinadas con la frecuencia respiratoria. ¿Qué ocurría con el cortisol? Bueno, nosotros veníamos de un cortisol matutino alto, de un vespertino bajo, y de repente les dije que se aumenta entre un 20 y un 50% el cortisol. Entonces se mantiene alto, no baja nunca. Se desacoplan los sistemas. Se desacopla el sistema cardíaco, cardiovascular, se desacopla el sistema renina, angiotensina, aldosterona, es decir, la presión, se desacopla el sistema del eje hipotálamo gonadal, menopausia, andropausia, se desacopla eh, hipotálamo suprarrenal, cortisol. Entonces, la cronodisrupción es esto, que se desacoplan esos sistemas y el efecto de ese desacople es que si yo antes tenía un efecto muy marcado de anabolismo, que es este, ahora no voy a tener ese poder porque la capacidad de homeostasis va a haber declinado por la edad. Entonces, al mismo estrés, yo voy a presentar una ganancia muchísimo menor. Y ahí es donde estamos viendo nosotros el envejecimiento. El envejecimiento nos trae hacia nosotros patologías. Una de ellas es el síndrome de fragilidad. Por último, para cerrar, este, para no dejarlos afuera, en caso que no vean la grabación de la otra clase, que digo lo mismo, eh, hay detalles que hay que hacer salvedades. El envejecimiento no es una enfermedad, el envejecimiento no está ligado al dolor, aunque en el envejecimiento uno puede tener más dolencias, no significa que la persona va a tener dolor sí o sí. Y por última, el envejecimiento, este, al cual, digamos, el estadio de vejez al cual todos vamos a llegar, o todos estamos transitando, porque el envejecimiento empezó a la pubertad, eh, nos tiene que encontrar en esta situación. Me tengo que morir joven, es decir, me tengo que morir saludable. Tengo que encontrarme haciendo cosas, tengo que encontrarme haciendo cosas que no hacía a los 40 años. Es decir, cuando mire para atrás, lo que estoy haciendo hoy a nivel muscular, a nivel intelectual, tiene que ser superior a lo que hice antes. Esa es una forma de morir joven, bien, y no dependemos de nadie. Le dejo un abrazo. Gracias.